Hola mis queridos hermanos, seguimos instruyéndonos en la fe católica y esto nos anima a seguir abrazando nuestra fe. Hoy tenemos un tema súper especial al cual los invito a que nos acompañen en este momento y seamos todos partes de fortaleciendo nuestra fe católica. Y el tema es el año jubilar. ¿Saben? A partir del 24 de diciembre, el Papa Francisco ha proclamado este 2025 como año jubilar. Debemos sentirnos muy contentos que esto suceda, pues esto pasa cada 25 años. Es un año donde hay gracias especiales llamadas indulgencias para todas las almas y tiene una virtud como motivo que es la esperanza. Tuvimos ya el año de la fe, luego tendremos el año de la caridad. Como ustedes pueden ver, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Así que fomentemos la virtud de la esperanza para que este año nos acerquemos más a Dios a través de la reconciliación y podamos fortalecer la unidad con nuestros hermanos a través del perdón. ¿Y de dónde y cuándo nace la idea del año jubilar? Esto fue inspirado en la Iglesia por el Espíritu Santo, tomando la idea del libro del Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2, donde nos dice: cada 7 años ustedes perdonarán las deudas aquel a quien su prójimo o su hermano deba algo, perdonará a éste. También en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 1 dice: si compras un esclavo, te servirá 6 años. El 7º saldrá libre sin pagar rescate. Pero ¿qué año es este en el pueblo de Israel? Veamos Levítico 25, capítulo 1, versículo 1 y 2. Yahvé dijo a Moisés en el monte Sinaí: di a los hijos de Israel, cuando hayan entrado en el país que les voy a dar, la tierra tendrá su descanso el año 7º en honor a Yahvé. El versículo 10 de este mismo capítulo nos dice: en el año 50 será para ustedes un año santo, un año que proclamarán una amnistía para todos los habitantes del país. Será para ustedes el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad, la recobrarán. Los esclavos regresarán a sus familias. Este año 50 será para ustedes el jubileo. Como podemos ver, el pueblo de Israel tiene el año del jubileo y ya hemos escuchado en qué consiste para ellos. Veamos a lo que la Iglesia proclama como año jubilar. El primer año del jubileo en la Iglesia fue declarado en el año 1300 por el Papa Bonifacio VIII, un 22 de febrero. Se celebraría cada 100 años, pero luego se redujo a 33 años. Actualmente se celebra cada 25 años. Es un año dedicado al perdón y a la reconciliación. Un año donde se renueva la fe, se experimenta la misericordia de Dios y se obtienen indulgencias plenarias. Esta vez dio inicio cuando el Papa Francisco abrió la puerta santa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero, ¿qué es la puerta santa? El concepto de puerta santa se remonta al siglo XV en la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del obispo en Roma. Era una puerta donde algunas personas llegaban huyendo y encontraban asilo político, protegiéndose de la policía o de algún juez.
Tanto así que para impedir abusos el Papa comenzó a taparla y con el tiempo la puerta adoptó un simbolismo espiritual. El simbolismo espiritual se consolidó en la Basílica de Santa María de Colemayo en 1288 por voluntad del Papa Celestino V, donde se comenzó a abrir la Puerta Santa en tiempos especiales. La Puerta Santa se asocia con el jubileo en que los fieles, cumpliendo ciertas condiciones, pueden liberarse del peso del pecado y así comenzar una vida renovada más cerca de Dios. Cruzar la puerta es una manifestación externa, mas su verdadero significado es la disposición interior del creyente. En pocas palabras, se necesita fe y deseo de alcanzar el perdón al cruzar la puerta. Espiritualmente nos vamos a donde Jesús, que nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 7, yo soy la puerta, quien entra por mí estará a salvo y encontrará alimento. Hablemos de las indulgencias, qué son y cómo podemos merecerlas y obtenerlas. Bueno, una indulgencia plenaria es una gracia que la Iglesia concede, remite las penas temporales de los pecados ya perdonados. Con esto logramos que nuestra alma regrese al estado que teníamos al ser bautizados. La indulgencia no perdona pecados, no es para el perdón de los pecados, sino que libera de las consecuencias terrenales que ocasiona el pecado. Se pueden obtener para uno mismo o para un difunto, no para alguien que esté vivo, ni para una familia, pues es de carácter personal. ¿Y cómo obtener una indulgencia plenaria? En este año jubilar, pues se obtienen visitando alguna basílica o alguna catedral, siempre con la disposición y la premeditación interior. También orando por las intenciones, la salud, la misión del Papa Francisco en el mundo entero. Visitas de adoración al Santísimo, visitando a algún enfermo. Debemos recordar que para obtener una indulgencia plenaria tenemos que llevar una buena vida sacramental, confesarse y comulgar periódicamente. Pero ¿qué relación tiene la confesión, el perdón de los pecados, las indulgencias y el purgatorio? Cuando hacemos una buena confesión, el sacerdote nos da la absolución o el perdón de los pecados. El pecado es perdonado y sentimos una sensación de paz interior. Pero hay algo que queda pendiente o vivo, que es la pena temporal o reparación del pecado. Muchas veces hemos crecido con la idea que si al momento de morir nos confesamos con un sacerdote, vamos derecho al cielo, y no es así. La confesión nos impide ir al infierno, pero no nos lleva al cielo, a menos que nuestros pecados hayan sido reparados y que al momento de la confesión no tengamos pecados mortales. Pero, ¿a dónde vamos entonces, aun si nos confesamos antes de morir? Pues existe el purgatorio, es el lugar de reparación de pecados, pecados que en vida no pudimos reparar. Se nos perdona el pecado, pero seguimos cargando con la pena temporal, que es la que impide ir al cielo, pues todavía hay mancha en el alma. Vamos a desarrollar unas ideas para que identifiquemos cuál es la pena temporal que nos impide ir al cielo. Un ejemplo sencillo. Me robé una herramienta en el trabajo y el dueño se dio cuenta. Pasaron los días y me fui a confesar.
y confesé también ese pecado de robar. El sacerdote me da la absolución, se me perdona el pecado, pero queda la reparación del pecado o pena temporal, que consiste en que yo devuelva la herramienta al dueño y le pida perdón. No basta confesar que ofendí a alguien, se me perdona el pecado, pero para que todo quede limpio, debo ir a pedir perdón a la persona que ofendí. Entonces, por las ocasiones que no podemos reparar el daño o consecuencia de pecado, ahí necesitamos la indulgencia. Debemos tomar en cuenta que si no llevamos una buena vida sacramental, las indulgencias no tienen ningún valor. Hay que tener conciencia de qué es una indulgencia, para qué o en qué nos ayuda y saber que la necesitamos y la deseamos. No se ganan por casualidad o sin propósito. Tiene que ser premeditada y apoyada en los sacramentos. Para este año jubilar, el Papa Francisco ha designado parroquias en todo el mundo con la tarea de que estén abiertas a la confesión los 365 días del año. Pero ¿de dónde la Iglesia saca la idea de las indulgencias? Cabe recordar que los papas y obispos y sacerdotes reciben este don que Cristo nuestro Señor les manifestó a Pedro. Y Mateo 16:19 nos cuenta: yo te daré las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y actualmente el Papa Francisco es el sucesor número 266, el sucesor de Pedro. Por eso la Iglesia tiene esa autoridad a través de los sacerdotes. Entonces, ¿las indulgencias sanan la pena temporal? Un ejemplo. Tenemos una pared en nuestra casa, blanca, pintada de blanco, pero clavamos un sinnúmero de cantidad de clavos. Luego lo sacamos a través de la confesión, lo sacamos los clavos, pero quedan ahí unos agujeros. ¿Qué tenemos que hacer con esos agujeros en la pared para que la pared se mire bien y se vuelva a ver nítida? Pues sellarlos y volverles a aplicar pintura para que quede como que no ha pasado nada. Los clavos es la confesión, el sacar los clavos de la pared. La pena temporal es la reparación, el tiempo de reparación que nos lleva de esa pared, de sellar los agujeros. La pena temporal es la puerta grande al purgatorio. Leemos el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1478, que nos dice: las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos, para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. También el numeral 1479 nos habla respecto a las indulgencias para los difuntos y nos dice: puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencia de manera que se vean libres de las penas temporales
debidos por sus pecados. El purgatorio es para reparar o purgar los daños que en esta vida quedaron pendientes. Hermanos, ánimo, tratemos de llevar una vida sacramental que nazca del amor a Dios y del amor al prójimo, de modo que no tengamos en esta vida de qué avergonzarnos y ser humildes para reconocer y reparar el daño que hayamos hecho. Que tengamos la certeza de San Pablo cuando dice: para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. La Iglesia hoy nos motiva, nos anima y nos llena de esperanza en este año, para que busquemos pues sanar interiormente y ayudar a sanar a los demás a través de la reconciliación, a través del perdón. Sigamos firmes en la fe, creciendo y fortaleciéndola continuamente. Esto fue, mis queridos hermanos, para ustedes, fortaleciendo nuestra fe católica. Bendiciones para todos.